Bueno. Ojo con el escalón. Cuidado con el escalón. Escalón. Venga de frente, venga de frente. Izquierda adelante, calvo. Va a la izquierda adelante, sí. Siempre de frente. De derecha atrás. Vamos a ganarle. Va a la izquierda adelante, Carlos. Más ahí, más. Ahí. Bueno, no te llames más. La derecha atrás. Juan Manuel Rodríguez Ojeda es un diseñador fundamental para la definición de la Semana Santa contemporánea, no solo por sus grandes aportaciones, sino también por cuanto va a suponer como referencia para la creación del paso del siglo XX. Hay una Semana Santa anterior, de la que él forma parte también, en una etapa poco conocida de su actividad, pero evidentemente cuando llega a la madurez regionalista, la Semana Santa va a cambiar por completo. Fundamentalmente gracias a Rodrigo Ojeda, pero también gracias a otros factores y a otros autores importantes de la época. ¿Cómo era la Semana Santa del 19 antes de Juan Manuel? La Semana Santa del siglo XIX era muy variada. Hay que tener en cuenta que la cofradía barroca prácticamente no existe a mediados del siglo XIX. Las hermandades salían cuando podían y el siglo XVIII y sobre todo la primera mitad del XIX fueron muy complicadas social y económicamente. Los pasos estaban prácticamente destrozados y hasta que los Montpensier no empiezan a revitalizar las fiestas en la ciudad, pues las hermandades no van a tener oportunidad de reorganizarse. Cuando quieren hacerlo, se abren los primeros hoteles en Sevilla. Cuando quieren hacerlo, se encuentran con un problema, y es que los pasos antiguos no estaban en condiciones para el nuevo público. Entonces va a haber que hacer pasos nuevos, pero hay que hacerlo en poco tiempo y con otra mentalidad. De tal manera van a seguir tres líneas fundamentales: una neobarroca, otra neoclásica y otra neogótica, siempre desde una perspectiva romántica. Podemos citar de la neoclásica el paso de misterio del desprecio de Herodes, también el de la oración en el huerto, del neogótico, los conocidos del Santo Entierro, pero también el del Calvario, el de la Estrella, el de los Negritos, del Cristo de la Fundación. Hay muchos neogóticos. Y neobarroco quizás sean más tardíos, pero también quizás más sólidos como obra de arte, pues tendríamos que destacar
el antiguo Paso del Cachorro, que lleva ahora San Esteban. Habría que destacar también el de las Siete Palabras, o sea, obras que van a seguir las pautas de los pasos del siglo XVII, pero con unas connotaciones distintas. Por ejemplo, los perfiles son rectos, en planta, mientras que el perfil del paso barroco del Gran Poder, Francisco Antonio Gijón, es ondulado. Eso ya marca una diferencia importante. Luego va a haber matices que nos van a indicar que estamos en el siglo XIX. ¿Por qué Rodríguez Ojeda cambia los tejidos que había por el terciopelo, por la lana de merino, el color, la capa, baja la altura del capirote? ¿Por qué hace todo eso? El cambio de Juan Manuel Rodríguez Ojeda a la hora de vestir al Nazareno de la Macarena tiene una connotación social clarísima, muy clara. Pero antes de reflexionar sobre ello, tendríamos que tener en cuenta una cuestión igualmente importante, muy importante, y es desechar los tópicos que se han ido transmitiendo a lo largo de décadas, porque esos tópicos a veces nos llevan a una mala interpretación de la novedad de Rodrigo Ojeda. Por ejemplo, Rodrigo Ojeda no va a incorporar el color ni con la Virgen de la Esperanza ni con los Nazarenos de la Macarena. El color ya existía, el color es una propiedad de la Semana Santa romántica. Por ejemplo, las Siete Palabras, los escapularios, el color ya estaba establecido. Se ha dado una dualidad que se ha advertido muchas veces. Recuerdo textos por ejemplo, de Carlos Colón hablando sobre esto, ¿no? Que es la acción de los Montpensier en Sevilla y la reinvención de la Semana Santa. Pero no se ha advertido una cuestión, y es que, vamos a decirlo así, en plan coloquial, esa es una jugada a dos bandas, no a una banda. Es decir, no son solo los Montpensier. Montpensier se intentan ganar a la nobleza sevillana. Sí. Esa nobleza, muy distinta de la aristocracia que está en hermandades como la Quinta Angustia o Pasión. Al ganarse a esa nobleza pretende establecer, o al menos eso es lo que se ha deducido, una especie de corte paralela en que le pueda fundamentar pues unas aspiraciones de futuro. ¿Cuál es la otra banda? La otra banda es que la reina no se queda de brazos cruzados, que la reina automáticamente reacciona y se va a buscar a las dos hermandades más populares de Sevilla, Que eran el Gran Poder y la Macarena. No como tales hermandades, cuidado, todavía no son tan populares, van a ser a partir de ahora, pero sí son populares en los barrios. Luego la reina busca el amparo de las clases populares para contrarrestar esa fama que entre la burguesía tenía los Montpensier. tenía Claro, si cogemos textos, por ejemplo, Blasco Ibáñez, cuando describe cómo llegan los macarenos a la campana una madrugada de Viernes Santo, cómo se ve esa centuria un poquito alegre, que conocemos por los textos, cómo van las señoras de los armados detrás de ellos vigilándolo, cómo se habla de ir a Sevilla. Esto no es exclusivo de San Bernardo o de Triana, esto era así en casi todos los barrios humildes y en los extremos de la ciudad antigua que acababan las murallas, salvo los dos arrabales. Entonces, esos modos populares y ese nuevo orgullo en torno a la protección de la Casa Real y, por supuesto, a las actividades de Rodrigo Ojeda, va a ser que el macareno quiera significar de un modo especial frente al resto de los sevillanos. Y en el balcón, moneda entre macetas,
esculpido en marfil y mármol frío, Julio César dirige sus pupilas de águila y lictores sobre el océano de los vecinos de la calle Parras. El sol se está rompiendo en los varales del impreciso palio de la Virgen, mientras una centuria de aguardiente rinde aceros al cónsul de la urbe. César sorprende luz en las retinas cautivas de las plumas de los cascos, desecha sus esquemas de cohortes y concluye que en Sevilla es natural que un capitán de armaos fume negro y calce unas toreras medias rosas. La guerra de las Garias fue tan simple frente a este doblar de la Macarena, la blanca esquina de la calle Parras. Cuando él diseña la ropa de los armados, ¿qué es lo que va buscando con ese anacronismo? Porque evidentemente los romanos no iban por las Galias conquistando de semejante manera. Hemos comentado antes que Juan Manuel pretende dotar al macareno de unas señas de identidad. La primera ropa, la que existe cuando él llega, está tomada de los espectáculos de variedades de la época, completamente inventada. Y él no va a ser una reforma, hace tres. La reforma 3 veces. En la primera va a ser mantolines fordados y nagüetas fordadas, de las que se conservan algunas reconvertidas en ropa de San Juan por la provincia. Y bueno, esas ropas tan cargadas con tanto bordado, pues su pretensión es esa, que produzcan un fuerte impacto visual. La tercera reforma, que es la que ha llegado a nuestros días, tiene un carácter distinto. Ya estamos en el año 1914, ya no hay ese deseo de significación, se ha perdido la dualidad que hablábamos antes, ya estamos en pleno regionalismo y preparándonos para la exposición iberoamericana. Las perspectivas sociales son otras muy distintas y Juan Manuel ahí pretende reajustar esa ropa completamente inventada a los modelos históricos. Por ejemplo, las corazas de costilla las toma de la columna de Trajano, es un elemento histórico. Lo que sucede es que evidentemente las plumas de avestruz, las medias, otros elementos que existían de las reformas anteriores, pues siguen siendo invenciones que, bueno, pues le quitan el carácter histórico al que se quiere acercar con esos otros elementos. En el bordado, Juan Manuel Rodríguez Ojeda es lo más importante que le ha pasado a la Semana Santa. Ahí está su obra y multitud de palios, de mantos que llevan su firma. Rodrigo Ojeda es indudablemente el diseñador contemporáneo más importante para los bordados y la Semana Santa Sevilla. Eso está claro, el contemporáneo. Pero hay diseñadores románticos excepcionales, como Esmigio Serrano, autor del manto de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, actual de la Estrella, un autor absolutamente genial, o Manuel Beltrán. Son diseñadores muy, muy importantes, tanto en su momento como Rodrigo Ojeda para el siglo XX. Que Rodrigo Ojeda es un genio por encima de todo, no cabe duda, porque su reforma va a tener una significación más fuerte, o sea, va a cambiar más la Semana Santa. Pero a nivel de calidad, evidentemente hay otros igualmente geniales.
le aporta Rodríguez Ojeda al concepto del paso de palio en Sevilla? Por ejemplo, las caídas. Bueno, en cuanto a las caídas tenemos y al paso palio tenemos primero que desmentir otro tópico. Muchas veces se ha leído, esto es una deformación de la prensa antigua, cuando no había periodistas especializados en Semana Santa, sino que iba alguien, recogía una noticia y contaba lo que le decían, ¿no? Se ha dicho muchísimas veces que Juan Manuel Rodríguez Ojeda trae el corte y el movimiento a los palios, pero no hay más que coger las fotografías antiguas y nos damos cuenta que eso no es así, que los palios románticos todos son de corte, lo que no hay ninguno restos. Es decir, que esa no es una invención de Rodríguez Ojeda. Luego, ¿dónde está la genialidad? Que la hay, y excepcional. Pues Rodríguez Ojeda, en principio, los primeros palios que proyecta, los borde él o no, porque los primeros los bordan otros talleres, y en esos palios postrománticos, del que queda el de la Virgen de la Estrella, antiguo de la Esperanza, la caída tiene un corte claro. Además, la caída tiene un diseño y el techo de palio otro distinto, con un contraste que tampoco es suyo, que viene del siglo XIX. Él lo que establece en esos pasos son pautas personales que le dan un atractivo superior dentro de un estilo establecido. Después, en torno al año 1900, y en contacto con grandes artistas como Antonio Susillo por una parte, esto va a ser fundamental para el modelado de algunas figuras que va a pasar a los bordados de los mantos, el contacto con Pedro Domínguez López, con Gonzalo Bilbao, muy amigo suyo, con el que va a hablar y a discutir sobre la teoría de los colores, fundamental también, porque los colores regionalistas van a ser otros distintos. Con todo esto, él va a generar un estilo personal propio, regionalista, que responde a las ideas establecidas en la arquitectura y en la sociedad de su tiempo. Porque la malla en el palio permite una paradoja, y es que el palio está hecho para proteger a quien vaya debajo, en este caso a la imagen. Sin embargo, la malla lo que hace es permitir que entre, por ejemplo, la luz. Claro, pero la malla en Juan Manuel es un recurso, no un fundamento. Él no hace nunca un techo de palio de malla, ni una caída de malla. Esas son versiones posteriores a él, de sus seguidores. Él siempre utiliza el terciopelo y protege exactamente igual. Y ventanas de malla que permiten el paso de la luz, una luz dirigida por él, para que vaya donde él quiere. Es decir, un recurso tremendamente barroco, en realidad, pero incorporado a los conceptos creativos regionalistas. Encontráis todo armónico. Nada pierde su calidad. La madera que el arte hizo rostro de mujer, el terciopelo, el oro, el pañuelo cándido, el palio opulento, lo diminuto y lo enorme, el conjunto que no borra el detalle. Pues esta es la obra de la luz natural disciplinada en esa escala de candelería. Y no lo ha puesto ningún ingeniero. Es obra de un cofrade, que sin saber qué es la luz, nos ha dado una soberbia lección de luminotecnia. En paralelo, desarrolla otro tipo de paso que se había perdido, que es el paso de cajón. A ver, el regionalismo se basa en rescatar los estilos propios de cada localidad, de cada contexto histórico-artístico. Evidentemente, el barroco va a ser uno de los fundamentos del regionalismo sevillano, y lo va a ser en una época un poquito tardía en arquitectura. Hasta Juan Talavera, Aníbal González, Piau y tal, prefieren las referencias renacentistas, las mudéjares, las islámicas. Ya con Juan Talavera se recurrirá a la barroca. Juan Manuel Rodríguez Ojeda se adelanta a los arquitectos, porque incorpora la barroca en 1902, cuando proyecta el palio de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. Él va a recuperar el palio de cajón barroco. Si nos fijamos, en las fotografías del 19
no hay ningún palio de cajón. Todos tienen corte, incluso el palio de la Virgen de Loreto, que ahora lleva la Virgen de las Tristezas de la Hermandad de la Veracruz, que hoy día hace cajón, en su día era ondulado, es decir, no era recto. El palio recto se había perdido y lo recupera Juan Manuel. ¿Los seguidores de Rodrigo Ojeda están a la altura del maestro? ¿La Semana Santa ha progresado adecuadamente, como diría un logsiano, o se ha estancado y está repitiendo modelos ya agotados? Esa es una pregunta delicada en el sentido de que hay que matizarla. Creo que Rodrigo Ojeda sí tiene grandes seguidores. De hecho, hay pasos de principios de los años 30, siempre antes de la Guerra Civil, por ejemplo el de la Virgen de la Merced de Pasión o el de San Isidoro, que está hecho por diseñadores y por oficialas procedentes de su taller, y del taller de las hermanas Antunes. Y esos son pasos auténticamente magistrales. Pues no es tanto la continuidad estilística como la continuidad conceptual. El concepto de bordado regionalista, donde él es el máximo representante, la máxima figura, se mantiene con una gran capacidad creativa. Lo que sucede es que llega la Guerra Civil y lo interrumpe. Y después de la Guerra Civil se va a perder progresivamente. En principio tenemos todavía a Carrasquilla Rodríguez y a Victoria Caro, con Ignacio Gómez Millán, que es un gran diseñador y una gran bordadora, procedente todavía de ese entorno de Juan Manuel y de las hermanas Antunes. Ellos van a mantener la calidad de bordado en los años 40, pero en los años 40 el material que hay, estamos en posguerra, no hay para comer, Sí. No hay pan, casi. ¿Cómo va a haber oro? ¿Cómo va a haber terciopelo bueno? Luego se hacen grandes obras, pero con una calidad material a veces difícil de mantener. Y a partir de ahí, creo que se produce un deterioro tremendo en el diseño. Se repite sin sentido, degeneran las repeticiones y se llegan a unos niveles donde se valora lo que menos aporta. Hay muchos casos, y casos en los últimos 20 años, donde se han presentado proyectos de gran interés y se han optado por los conservadores repetitivos que no aportaban nada. Si te preguntara por la Esperanza Macarena, ¿qué me dirías? Casi no sabría qué decirte. Si hablamos de arte, Rodrigo Ojeda se reduce para mí a la Macarena. Por lo vivido estamos hablando, claro, no por lo estudiado. Entre otras cosas porque yo sigo a la Virgen de la Esperanza por todas partes, por toda Sevilla. Mi madrugada es la madrugada de la Esperanza. Y Rodrigo Ojeda, las obras más rupturistas de todas, las de mayor nivel creativo, las deja con la Virgen de la Esperanza. Ahora bien, si hablamos de cofradía en general, la Esperanza es para mí, la Macarena es mi cofradía, es mi barrio, es mi vida entera. Son mis sentimientos no solo vinculados a una imagen, sino a mucho más. Lo es todo. Por eso te digo que podría decir muchísimas cosas y podría no decir nada. Igual que ayer permanece, sale poco de su casa, mas cuando sale traspasa la muralla y la florece. Tan adornada parece una novia en el balcón, su cara y sus manos son del pueblo los aledaños. Siempre alivia desengaños esta moza de San Gil, que dicen que por abril cumple 19 años.